Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban a Jesús cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó: el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciará que está aquí o está allí. Porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. Dijo a sus discípulos: llegará un tiempo en que desearéis vivir un día con el Hijo del Hombre y no podréis. Si os dicen que está aquí o está allí, no os vayáis detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué lindo esto, qué hermosura. Gracias por ese sí, gracias por esa paciencia, gracias, ustedes son tan hermosos. Gracias porque no crea la levantada de fuerte. Y gracias por esa paciencia de escucharme. Debe ser un poco incómodo con esta garganta, pero créeme que es con todo el amor. Vamos para adelante con toda, porque no vamos a desperdiciar esas bendiciones tan hermosas que Él sigue derramando en cada corazón. Estoy matado. Mira cómo nos habla tan claro cuándo va a llegar el reino de Dios. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Será que nosotros esperamos unas muestras espectaculares, potentes, inclusive que infundan pavor a los enemigos? ¿Cómo estamos nosotros buscando el reino de Dios? Mira que este evangelio, desde este amanecer, me ha dejado pensando mucho. Porque nosotros venimos trabajando, hacemos un trabajo desde el amanecer en esa oración. A veces como que la venida del reino de Dios, a veces nos la pintan un poquitico trágica, nos asusta, nos impacienta. Tenemos que prepararnos para su venida. Pero fíjense bien que el reino de Dios está para descubrir dentro de nosotros. Si somos a imagen y semejanza de Dios, ustedes se pueden imaginar esa belleza tan grande que tenemos dentro con tan solo decir sí, pronunciarlo, donde con la gracia y el Espíritu Santo de nuestro amado Jesús empezamos a sentir tanta alegría para poder entregar todo nuestro ser y poder sentir la plenitud, poder sentir el gozo. El reino de Dios es sentir esas ganas y no quedarme solo con las ganas de amar, de servir y de donar, sino hacerlo. Necesitamos ser para hacerlo. Pero si yo no despierto desde el amanecer para descubrir más el reino de Dios que está dentro de mí, es matado. Porque al entregarle todo de mí, mi voluntad a nuestro amado Jesús, mi pecado, mi cansancio, tantas cosas que me apartan del Señor, ese mal genio, esa rabia, esa ira, esa avaricia, cuántas cosas que me traen solo tristeza, me apartan solo del corazón de Jesús, aquello que me trae tanto miedo, que me encierra en tanta agonía, en cuánta depresión, angustia, cuántos problemas que nos llevan a enterrarnos en tanta victimización o nos llevan a tanta soberbia o indiferencia. Por eso tenemos la oportunidad desde el amanecer de entregárselo a Cristo Jesús. Por eso los sacramentos tienen sentido, tienen un valor invaluable. Es invaluable. ¿Por qué? Porque es que tengo todo ese apoyo y esa bendición tan grande, esa unción del Espíritu Santo tan perfecta
para poderle entregar todo y que yo quede totalmente llena del amor inquebrantable del Padre. Empiezo a sentir esa plenitud, ese gozo tan hermoso, porque me estoy amando dentro del corazón de Cristo Jesús, me estoy perdonando. Quiero vivir dentro de Él, sentir su abrazo, su alegría, ese palpitar. Y uno dice, pero eso es de verdad, ¿cómo así? ¿Cómo es que yo lo siento? Y es una gracia que le da a uno bastante grande, inmensa, de poder sentir esa presencia tan inmensa. Entonces, ¿cómo estamos nosotros buscando? Si nosotros no nos atrevemos a entregarnos a Él desde el amanecer, yo no sé si han dado cuenta que a veces la carrera del diario vivir no nos deja. Uno se inventa que es que tiene mucho afán, que no, el tráfico, que el desayuno, que la lavada de la loza. ¿Cuántos quehaceres pone uno por delante de Dios, por delante del Señor? Y cuando los pongo por delante, créanme que el reino de Dios no lo voy a descubrir nunca dentro de mí. Voy a esperar solo signos y manifestaciones para no, si está dentro. El hecho que yo me entregue y tenga ese tiempo para decirle, sí, aquí estoy. ¿Cuánto gozo empiezo a sentir cuando yo hago una entrega real en un verdadero arrepentimiento? ¿Cuánto empiezo a sentir el reconocer que soy pecador? El reconocer que me he equivocado. Y no solo el reconocer, el entregárselo al Señor. Y el poder decir, perdóname. En pedir perdón, en recibir el perdón. Es maravilloso. Porque empieza a sentir un gozo que no es de este mundo. Una alegría que no la encontramos aquí. Y es ese Cristo Jesús vivo dentro, que empieza uno a tener esa esperanza que todo se puede en Él. Empieza uno a sentir esa fe, esa alegría, esas ganas de vivir. Ese es el reino de Dios. Empiezo a sentir esas ganas de donarme, esas ganas de servir, que no se queden ganas porque sigo escuchando. Esa unión, trabajar esa unión en Cristo Jesús. Empezamos a orar ese Santo Rosario por la intención de cuántos hermanos que sufren. Y fíjense bien que lo hacemos con amor, con alegría. Que aunque no podamos leerlos a todos, ahí están escritos. Y tanto milagro que ha hecho el Señor, tanta alegría que ha dejado en los corazones. Y eso es descubrir ese reino de Dios que uno sirve, que uno está en donación para los demás. Recordemos que ayer hablábamos del agradecimiento. Eso me lleva a ser tan agradecido que el ser agradecido es la ejecución de una oración durante el diario vivir. En hacer las cosas con amor, con alegría, con esperanza. A veces hay muchas cosas que se me quedan a medias. Pero cuando uno está con bien Cristo Jesús, Él le da orden al día. Le dice a uno, bueno, vamos a hacer esto, lo otro. Vamos a tener ese orden, qué lindo, que no se pudo esto, bueno, mañana será otro día, pero ven, hacemos lo que hacemos, lo hacemos con todo el amor. Y así recibimos nuestros problemas, con amor, con alegría. Los recibo uno con tanto susto, con tanta angustia, que me aparto automáticamente del Señor. Y quedo por fuera de todo. Me meto dentro de la profundidad del mundo, donde allí hago un glu glu y no puedo salir de allí. Donde me enferma la ansiedad, el miedo, la desesperanza, la agonía. Y allí miro un Jesús inalcanzable. Un Dios que por allá hasta se pierde, que no lo siento por ningún lado. Y de allí me hablan del reino de Dios. ¿Qué cuento del reino de Dios si nunca lo he sentido? Claro. Es difícil sentirlo si yo no empiezo desde el amanecer en una oración profunda, donde tengo la certeza que para Dios nada es imposible, donde sé que el milagro hoy es grandísimo, donde yo me hago entrega totalmente, yo me entrego a ti, Señor, donde le dedico ese tiempo, claro, el tiempo es del Señor, en identificar, reconocer y entregar mi falta,
Es que infortunadamente a veces sentimos que no nos equivocamos, que no tengo problemas, o que yo soy, no, el que se equivoca es el otro. Fíjese bien que al descubrir el reino de Dios en mí, descubrir esa grandeza del Señor en mí, es poder identificar, reconocer y entregar en ese verdadero arrepentimiento todo lo mío para Él y en Él. Y solo lo puedo hacer con su gracia y con su Santo Espíritu. Solito no podemos. Descubrir el reino de Dios en mí, en esa paz, en esa alegría, en esa esperanza, el madurar en la fe, el ser agradecido, el saber que tener la certeza que para Él nada es imposible, que todo lo que venga a mí es para descubrir más el reino de Dios en mí. Porque desarrollo más esa inteligencia espiritual, esos dones, esos carismas, esos talentos. Eso es. ¿Cómo lo estamos haciendo? En medio, a veces se dice, el reino de Dios está en medio de vosotros o está dentro de nosotros. Porque está vivo en medio de nosotros. Pero lo queremos dentro, claro, y lo descubrimos dentro. Se hace presente en ti, claro. Cada vez que cumplimos la voluntad del Padre. Por eso nos entregamos, porque necesitamos la voluntad del Padre en mí, no la mía. Confiar inquebrantablemente en el Padre. Cada vez que amamos al hermano necesitado. Cada vez que oramos más y más. Cada vez que somos testigos del Evangelio. Dios reinará en ti, en nosotros. Entonces, necesitamos trabajar. Necesitamos descubrirlo más. Cuando nosotros decimos ese sí tiene sentido. Porque vamos en busca que el reino de Dios florezca más en todo nuestro ser. En sentir esa plenitud y ese gozo. Por eso es necesario pronunciarlo desde el amanecer. Yo confío en Dios que ya lo estemos haciendo. Sí, Señor, mi corazón es tuyo. Porque necesitamos la gracia del Señor y su Santo Espíritu para emprender este camino de amor, para emprender este camino de arrepentimiento, para amarme dentro de su sagrado corazón, para perdonarme, porque Él ha venido a salvarme. Recordemos, sanar, salvar. Nos sana para sentirnos salvados. Cuando nos amamos, nos perdonamos, queremos vivir de verdad. Sentimos esa plenitud preciosa y podemos despertarnos firmes. No tengamos miedo, en serio. Cuando hacemos santos rosarios con María, mira cuánto nos enseña en ese acto de contrición y cómo nos enseña a donarnos a los demás en ese santo rosario. A veces sentimos como agonía cuando nombramos uno por uno, pero ahí está la entrega, ahí está la donación, qué hermosura. Hacerlo de corazón y esa palabra de vida penetra en mí de una forma impresionante. Necesita que penetre esa palabra de vida, claro que sí. Y así ese momento eucarístico se torna más vivo. Y cada paso que daremos es un paso de amor, de alegría, de victoria. Hablamos esta semana, hemos hablado de la lepra ayer, ¿cierto? Hablamos de esas enfermedades que se las entregamos al Señor, porque esa enfermedad del pecado no me deja sentirlo, me aparta de Él. Pero mira la grandeza tan inmensa de Dios, que con ese, a través de María, con ese sí profundo y contundente, ¿cuánto puedo yo recibir la gracia del Señor y su Santo Espíritu en medio de la inmunda? Claro que sí. ¿Cuánto recibo? Y cuánto la humildad de María que me enseña, me puedo sentar a identificar, a reconocer y entregar mi falta. Es que ahí está, mi falta en un verdadero arrepentimiento para poder descubrir más el reino de Dios en mí, que es regocijarme más en la voluntad del Padre, confiar inquebrantable más en el Padre, creerle más a Cristo Jesús, sentir su palpitar en todo mi ser. Y ese pan de vida, wow, me embriaga totalmente. Y por eso salgo a amar al hermano. Pero con el amor de Cristo Jesús en mí, que está en mí, porque el mío, recordemos que no me alcanza. No alcanza. Salgo a caminar, salgo a donarme,
Salgo a qué? A impregnar ese reino de Dios. Entonces, cuando salgo, nuestros hermanos van a sentir ese reino de Dios al lado. ¡Ay, qué lindo!, ¿cierto? Porque ya no son mis ojos los que miran, mis oídos los que escuchan, mis palabras las que hablan, sino es un Cristo Jesús vivo en ti y en mí. Claro que sí, qué lindo. En medio de la adversidad, claro, ahí es donde se ejecuta. En medio de los problemas, ahí es donde está, donde podemos, descubrir aún más ese reino de Dios dentro de mí, con una certeza viva, con un coraje permanente en anunciar y denunciar su palabra. Esto es precioso. Podemos hacerlo. Claro que sí. Pero entreguémosle todo a nuestro amado Jesús. Porque si no, estará al lado el reino de Dios y no lo podremos descubrir dentro. Porque a veces nos conformamos porque está al lado, pero no dentro de nosotros. Que ese reino de Dios se hace presente en la persona de Jesús y en sus obras. Y ahora en nosotros, en su iglesia, en ti y en mí, por medio de su Santo Espíritu. ¿Cómo no pedirlo? ¿Cómo no sentir esa inteligencia espiritual, desarrollarla para donarnos al hermano? Dejar toda enfermedad nos sana, nos salva. ¡Qué hermosura! Ese reino de Dios vivo dentro, confiando más en el Padre inquebrantablemente, creyéndole más a Cristo Jesús. Declararnos sanos, claro que sí. Hoy para caminar firmes, porque Jesús se ha quedado vivo dentro de ti, dentro de mí. Hagámoslo de corazón. Qué lindo este momento. Y su reino no tendrá fin. Claro, jamás. Esa gran esperanza que mantiene en todo nuestro ser. Hagámosle con todo el corazón. Que en este evangelio de hoy, de verdad, crezca más. Seamos más pequeñitos porque el grande es Él. Renueve nuestra esperanza de un final feliz. ¡Uy, qué hermosura! Que salgamos contentos de ese encuentro de amor y podamos abrazar al hermano, podamos salir a buscar la Sagrada Eucaristía y vivirla de corazón, y en medio de la adversidad y del problema podamos hablar y ser testigos del Evangelio, anunciando y denunciando su palabra. No nos dejemos apabullar por los problemas o por aquel que no esté de acuerdo con nosotros. Él jamás nos hará quedar mal. No olvidemos que Él se encarga de la transformación y de la conversión de nuestros hermanos, de aquellos que le entregamos. Así que no recordemos siempre que el amor y la esperanza y una vida sin límite es lo que encontramos en Cristo Jesús. Qué hermoso, amándonos dentro de Él, porque nos lleva al Padre. Y siempre caminando con nuestra Madre del Cielo, nuestra corredentora preciosa. Así que con todo el corazón y con toda la alegría, dejémonos sanar, dejémonos salvar, dejemos descubrir, que Él nos ayude a descubrir más el reino de Dios en nuestro corazón, sentirlo más. Y esa es respuesta feliz, claro que sí, en una plenitud, en una entrega total. Qué bello este momento. Tiene sentido este despertar. No importa esta garganta, vamos con toda para adelante. El que sabemos se montó en un peladero. Esa es la meta de hoy, tener esa esperanza viva, mantener ese coraje de Cristo Jesús en nuestro corazón, con nuestra Madre del Cielo. Esa alegría plena, en ese servicio total. Qué bello este momento, Señor, gracias. Gracias por tanto amor. Gracias por ese milagro que estás haciendo en cada hogar. Gracias por ese milagro que estás haciendo en el vientre, Señor, porque darás vida. Bendito sea, Señor. Gracias por esa sanación en nuestros enfermitos, Señor. En esa garganta, en todo, Señor, gracias. La gloria solo para ti, por esa reconciliación, ese renovar en el hogar, en la familia, en los amigos. Que podamos salir victoriosos con fuerza, siendo la gloria para ti. Por eso que jamás nos cansemos de decirte, sí, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad.